¿Qué tal, amigos? Saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este programa que es de ustedes mismos llamado Crónicas Paranormales L.E. El día de hoy en esta transmisión en vivo vamos a estar hablando de un tema muy interesante, ya que es en detalle uno de los manuales se puede decir que han sido muy folclóricos a través de la historia, ya que este libro ha quedado totalmente prohibido por el Vaticano. A pesar de que este libro se generó en el Vaticano, este libro está totalmente prohibido por el mismísimo Vaticano. Pero ahorita vamos a ir desarrollando de qué trata. El día de hoy vamos a hablar del Grimorio, o como se le conoce como el Gran Libro, del Papa Honorio III. De entrada, déjame darte una pequeña descripción de quién es el Papa Honorio III. Él fue uno de los, se puede decir que de los elegidos en el papado en 1220 más o menos. Para tener la fecha precisa, su gobernatura fue de 1216 a 1227. Pero todo el apogeo digamos, de este libro se dio aproximadamente en 1220. ¿Por qué? Porque desde que él fue nombrado papa, tuvo grandes problemas, de hecho, con el desarrollo de la Iglesia Católica. Uno de los principales desarrollos del Papa Honorio III fue el que él encabezó, se puede decir que la Quinta Cruzada de la Tierra Santa. Como ya muchos sabrán, o los que no conocen de las cruzadas, la Quinta Cruzada fue totalmente un fracaso para la Iglesia Católica. Entonces, a base de todo esto, pues en ese fracaso se ve muy manchada su reputación como papa, y para querer limpiarlo, él intenta encabezar otra cruzada que se le llamó la Sexta Cruzada, que se quedó en desarrollo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la última cruzada, o pues se puede decir que esta Sexta Cruzada ya no se completó. Entonces, ¿qué hizo el Papa Honorio III? Él empezó a encabezar estas cruzadas con el fin de acabar con la herejía en todas estas partes de la Tierra Santa, ¿no? Lo que se le convocó como la Tierra Santa. Pero su mayor destacado, o su mayor trabajo destacado del Papa Honorio III fue cuando ya realmente hace un concilio que invoca o convoca más bien a los más grandes magos y hechiceros de se puede decir que de todas las regiones, o en este punto de todo el mundo. Ojos Aguilar, buenas, bro, saludos, Ojos Aguilar, bienvenido a Crónicas Paranormales. Entonces, ¿qué sucede? De alguna manera, este papa, durante su liderazgo a la iglesia, se vio afectado porque sí se encuentra con muchas personas pues del movimiento ocultista. O sea, realmente este reinado de él, o se puede decir que este papado de Honorio, fue muy problemático porque no nada más se encuentra obviamente con parte de la hechicería y la brujería en su mero apogeo, sino que se encuentra directamente en lucha con grandes magos de la época. Entonces, ¿qué hace Honorio? Honorio, al tener una cierta problemática ya con todas estas prácticas ocultistas, porque en base a todo esto no solamente son las prácticas ocultistas, sino que también al mismo tiempo que están los hechiceros y los magos, digamos, desarrollándose en esta época de Honorio, también resurgen las sociedades esotéricas. Entonces, las sociedades esotéricas pues ya son atribuidas a organizaciones, pues se puede decir que secretas, practicantes de ciertas creencias, si tú quieres, paganas, como lo son, por ejemplo, el luciferismo, el satanismo, ¿verdad? Que son sociedades esotéricas que de alguna manera, pues ellos desarrollaron una creencia doctrinal
gnóstica, o por lo menos no referida a ninguna deidad o alguna divinidad, y que de alguna manera pues estas sociedades secretas pues conllevaron también mucho las prácticas de todas estas, se puede decir que conjuros e invocaciones. Entonces, ¿qué sucede? Pues el Papa Honorio hace un concilio. Ahora, aquí lo interesante y por lo cual te digo que este fue uno de los libros más grandes y prohibidos por el mismo Vaticano, fue porque realmente Honorio, a la hora de encontrarse ya con este problema de las sociedades esotéricas y a encontrarse con los problemas de la hechicería y la brujería en su mero apogeo, él decide convocar en el Vaticano a los más grandes magos y hechiceros de todo el mundo. Lanza un comunicado a través de sus compañeros o súbditos para que lleven el mensaje a todos los que realmente realizaban estas prácticas. Entonces, cuando él hace esta convocatoria, se puede decir este llamado, los grandes hechiceros de la época se reúnen en el Vaticano. Y ahí pasa lo más grande e importante jamás visto y conocido en la historia del mundo de las prácticas ocultistas. Se hace un concilio en donde cada uno de estos magos aporta el conocimiento necesario sobre las prácticas que tiene para generar un libro, o por lo menos generar algún archivo que les permitiera a todos por igual, o por lo menos los miembros de esta organización, de este concilio, tener acceso a cada una de estas prácticas para invocar espíritus y demonios a favor de quien realizaba las prácticas. Ya que sí, en esas épocas se daba mucho que aquellos que se dedicaban al ocultismo, a la hechicería y realizaban algún tipo de trabajos, o en este caso exorcismos, sí había gran fama de que muchos morían en el acto. ¿Por qué? Pues porque todavía no se conocían a profundidad los métodos espirituales, o por lo menos la formación espiritual para conllevar un exorcismo, pues digamos, de un nivel ya más alto. Dentro de lo que es la práctica exorcista, pues viene por niveles. Entonces, cada uno de estos magos, a su conocimiento, pues realizaba todas estas prácticas de hechicería, y de alguna manera, pues cada uno de ellos fue aportando ese conocimiento al concilio. Y de ahí nace este grimorio, de ahí nace el gran grimorio del Papa Honorio III, porque realmente él es quien encabeza este concilio. Él es el líder de esta organización de hechiceros y magos, se puede decir, y pues él es el que reúne toda esta información. Ahora, el propósito original de este libro era que cuando se encontraran con la situación de ir a expulsar algún demonio, de realizar algún exorcismo, de realizar alguna práctica ocultista, pudieran invocar a los espíritus o a los demonios para que ellos estuvieran protegidos en la guerra espiritual. Lo único malo y se puede decir que complicado que conllevó a este grimorio fue que estas prácticas fueron más allá de se puede decir que de lo permitido. Entonces, ¿qué hicieron? La mayoría de esos magos y hechiceros de aquel concilio empezaron a reclutar exorcistas por su cuenta para empezar a generar, se puede decir que una red de exorcistas a lo largo del mundo. Lo que no contaron es que algunos de ellos no hacían las invocaciones para proteger, digamos, a las personas o ayudarlas. Muchos de ellos ya empezaron a hacer las invocaciones dentro de la hechicería porque empezaron a formar las sociedades esotéricas o integrarse a alguna que ya en ese momento se encontraba construida. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el conocimiento sobre las prácticas ocultistas para poder combatir a la orden de los demonios y espíritus, pues ya las utilizaban para las sociedades esotéricas y a su vez para realizar prácticas ocultistas totalmente prohibidas. Entonces, ¿qué conllevó esto? Honorio, al enterarse de todas estas cosas fuera de la organización, decide frenar a cada uno de los miembros de este concilio, se puede decir que
religioso o este concilio que había hecho Honorio para realizar este conocimiento, este grimorio, decide enfrentarlos a cada uno de ellos. Lo que no contó Honorio es que cada uno de ellos empezó a relacionarse con altos mandos de la Iglesia Católica que a su vez los ayudaron a extender estas prácticas. Parte de todo esto no es como que precisamente sea la base del tema, pero parte de todo esto también tuvo que ver un poquito con lo que fue la Santa Inquisición. Pero ya es un paréntesis porque ya la Santa Inquisición aquí se relaciona de otro método, pero ese es otro tema. Ya hablamos de la Santa Inquisición. Entonces aquí, ¿cuál fue el detalle a todo esto? Honorio realmente intenta frenarlos, intenta pararlos, pero ya era demasiado tarde. O sea, realmente el grimorio ya estaba reunido, el grimorio ya estaba hecho, el grimorio ya estaba prácticamente a la luz y al alcance de aquellas personas miembros del concilio. Entonces, pues al tener cada uno de ellos esta información, estas prácticas pasaron de ser algo bueno o algo para ayudar al exorcista pasó a ser ya un manual de invocaciones y conjuraciones pues para magos y hechiceros que se dedicaban al mal. Entonces ya realmente ya no fue algo tan productivo. Algo muy importante es que, bueno, Grimorio al tener este concilio, él hace esta convocatoria en Roma. Y precisamente dice, fue en 1219 cuando se hace esta convocatoria. Y cuando estos magos y hechiceros de alguna manera empiezan a traer consigo los problemas que ya venían arrastrando dentro de la hechicería y el ocultismo. Porque de alguna manera cada uno de ellos estaba pegado también a prácticas clandestinas. O sea, todas esas prácticas nunca fueron bien vistas por la iglesia. O sea, de hecho no, ninguno de ellos que se llamara mago, ninguno de ellos que se llamara hechicero, ninguno de ellos que hiciera algún conjuro, era bien visto por la Iglesia Católica. De hecho, hasta los propios exorcistas tuvieron muchos problemas al desarrollarse como tal, porque para poder lograr convertirse en un exorcista había que cumplir ciertos requisitos. Y precisamente Honorio III fue uno de los primeros, o por lo menos uno de los que repercutieron en la formación del exorcista, porque él fue el que pedía ciertos requisitos para la persona para convertirse en uno. Entonces, ¿qué pasó? Honorio III nombra oficialmente en 1220 al primer exorcista conocido como legal. Él hace que realmente el exorcista se formalice y tenga la licencia o el permiso de la Iglesia Católica para poder realizar prácticas ocultistas o utilizar la hechicería, la demonología a favor del que está aplicando el exorcismo. Entonces, ¿qué sucede? Él es uno de los que realmente dejaron la base para los que hoy se dedican a la investigación paranormal dentro de la purificación de espíritus o como se les conoce a los cazadores de demonios. Prácticamente Honorio III fue el maestro de estas grandes prácticas de exorcismos. Y este grimorio quedó totalmente por el Vaticano prohibido porque realmente al encontrar toda esta información y todo lo que conllevaba, porque conlleva información específica de cómo invocarlos, de qué hacer, de qué espíritu es para qué cosa, cuando cada uno de ellos hace una invocación de este tipo, pues se dan cuenta que no solamente invocan al espíritu o al demonio, sino que ya hay una manera de controlarlo. Y pues para los que utilizaban la hechicería y la brujería, pues imagínense, esto fue un plus, fue un regalo del cielo, ya que realmente pues les daban los métodos para poder dominar más a profundidad a los demonios y sobre todo pues seguir realizando las prácticas ocultistas. Entonces, ¿qué hace Honorio III? Intenta pues frenar a sus compañeros del concilio, que ya era muy tarde porque pues todo el concilio estaba conformado prácticamente por hechiceros,
pero ya era muy tarde para poder frenarlos y Honorio III es como decide enviar un grupo de cazadores especiales en las prácticas espirituales para frenar a sus compañeros. Entonces aquí es donde el Vaticano interviene porque Honorio III en 1227 fallece, estando en el mero apogeo de una guerra espiritual entre exorcistas y hechiceros, y es como el Vaticano prohíbe realmente este libro. Y a pesar de los intentos por desaparecerlo, a pesar de los intentos por, se puede decir, por callar toda esta información, a pesar de los intentos por no sacar a la luz todos estos conjuros o toda esta recopilación de información sobre conjuros y hechiceros, pues realmente uno de los del concilio que pertenecía a Honorio, pues logra copiarlo y pues extenderlo a través del mundo. Que después, dentro del mismo, se puede decir que periodo de guerra espiritual, con el sucesor Gregorio IX, que fue el que le sigue al puesto de Honorio, Gregorio IX conforma una cruzada para precisamente recopilar todos estos libros y quemarlos. Obviamente no todos fueron destruidos, pero lo que hizo Gregorio es que por lo menos personas que tuvieran el conocimiento o por lo menos supieran del conocimiento del grimorio, pues eran ejecutados. Entonces, digo, obviamente, pues hasta el día de hoy ese grimorio sigue a la luz. No pudieron con tal campaña para exterminar esta información y hasta el día de hoy este grimorio sigue a la luz. Ahora, aquí hay algo muy importante que cabe destacar sobre el grimorio del Papa Honorio III. Te voy a decir algo. Este también tiene una recopilación sobre, es más bien un repaso a la vinculación de prácticas tradicionales y personajes católicos. ¿Qué quiere decir esto? Que te vienen también descripciones de personas dentro del concilio y del Vaticano relacionadas con la hechicería, la brujería y las prácticas esotéricas, y que hasta el día de hoy son un legado para todas esas sociedades que existen. Entonces, este grimorio pues realmente no solamente contiene información sobre prácticas y conjuraciones o invocaciones, también prácticamente te dice quiénes estuvieron involucrados, porque sí, como te lo dije, este libro tiene ahí un ligero enlace con lo que es la Santa Inquisición, tiene un ligero enlace con la cruzada llamada la Tierra Santa, y sobre todo porque los cazadores que fueron creados por Gregorio IX para la desaparición de todos estos libros, no solamente se volvieron cazadores de demonios, se volvieron cazadores de practicantes. Entonces, imagínense el gran daño o la gran consecuencia que conllevó tener a personas asesinas con la licencia de poder matar a las personas que tuvieran el más mínimo conocimiento de la hechicería, del ocultismo y sobre todo de los que tuvieran relación con el grimorio de Honorio III. Entonces realmente fue una catástrofe en la historia de la Iglesia Católica porque sí, de verdad conllevó muchos problemas este libro y que el día de hoy sigue vigente. Este libro sigue vigente, este libro sigue a la luz. Claro, no lo vas a poder encontrar en cualquier lado. Digo, si tú buscas a profundidad, si hay personas que te lo puedan vender, pero conlleva pues sí también un gran riesgo, porque como te digo, pues revela muchos secretos, revela mucha información muy delicada, revela información muy, se puede decir que se debe de tratar con mucho respeto, porque dentro de todo es peligrosa. O sea, el simple hecho de que tú llegues a tener la curiosidad de hacer una invocación de este tipo, pues te puede conllevar a un gran riesgo y como siempre lo he dicho, pues no solamente puede ser el daño para ti, sino que también hasta para tu familia.
Entonces aquí el Gran Grimorio del Papa Honorio III es uno de los más grandes libros prohibidos por el Vaticano. Ahora, dentro de todo esto, ya dentro del reinado de lo que fue Gregorio IX, se aplicó algo que de alguna manera intentaban, pues ya no hablar del tema, ¿no? O sea, este libro pues, se quedó, digamos, oculto para los que pudieron desaparecer y borrar estos archivos, pues trataron de exterminar toda información y toda conexión con este libro, pero no lo pudieron hacer. Entonces, ¿qué hace Gregorio IX? Empezó en las sedes de la iglesia a todos los camarlengos que él nombraba, les atribuyó la tarea de empezar a adoctrinar a las personas acerca de este tema, sobre lo que fue el Grimorio del Papa Honorio III, porque para su mala fortuna, pues había muchas personas que ya estaban relacionadas con este Grimorio. Ya prácticamente de 8 de 10 personas que estuvieran, no sé, cerca del Vaticano, ya tenían el conocimiento de este Grimorio y muchos de ellos ya tenían prácticamente una copia, o sea, ya sabían toda la información que el Grimorio reunía. Entonces, ¿a dónde conllevó también este problema? A que pues realmente ese Grimorio mostraba los nombres de las personas o de aquel tiempo las personas católicas relacionadas con este Grimorio, por lo cual fue un gran problema para la iglesia, porque pues también la iglesia se vio manchada en el sentido de que la iglesia pues prácticamente es una sede que debe demostrarte ese camino espiritual, si tú quieres, a la preparación, a la sanidad, a la paz, protegerte de todos estos temas oscuros, y que supieras que una de las más grandes sedes en el mundo, o si no la más grande sede en el mundo espiritual religiosa, fuera también de las primeras y más grandes practicantes de la hechicería y el ocultismo. Entonces, por lo tanto, conllevó una gran controversia en todos los miembros de la Iglesia Católica en aquel momento y en el reinado de Gregorio IX. Obviamente a todos los camarlengos se dieron a la tarea de empezar como a evangelizar a las personas acerca del Grimorio de Honorio III, algunos desmintiendo la información, algunos pues realmente tratando de aludir a que pues realmente esto no era cierto, que pues solamente había sido un experimento y que no sé qué, pero realmente pues el libro salió a la luz. El libro se extendió por la gran Roma, que fue la principal sede de distribución Roma, y pues ya obviamente de Roma se empezó a expandir a los otros países con el fin de atribuir a los más grandes exorcistas las prácticas de cómo era la dominación de algún demonio o algún espíritu para la práctica del exorcismo. Porque pues realmente en términos medios y resumidos, este libro es el manual, este libro es la base, es la pauta para convertirte en un exorcista. Y más que nada porque Honorio III o el Papa Honorio III prácticamente fue el que legalizó la práctica del exorcismo en el mundo. Y él fue el creador ahora sí que del concilio de cazadores de demonios. Entonces imagínate, Honorio III dejó un gran legado en el mundo de la espiritualidad, de la hechicería, pero pues también se puede decir que así como en algún momento él ha de haber reconocido el gran error que cometió al tener ese concilio de hechiceros y magos y reunir este libro, obviamente él ha de haber dicho, ¿sabes qué? Pues yo creo que la regué, en lugar de hacer algo bueno pasó algo malo, pero pues no iba a dejar las cosas así y crea obviamente el gran concilio de cazadores de demonios, que en su tiempo no se les llamaba cazadores de demonios, en su tiempo se les llamó purificadores. Entonces, todos estos tipos de purificadores pues se dieron a la tarea de empezar a ejecutar aquellos, pero no lograron hacerlo, y hasta el reinado de Gregorio IX pues fue como mejor decidieron parar las masacres, decidieron parar los asesinatos, y pues Gregorio ya fue como dio la orden a los camarlengos de empezar a evangelizar a las personas para mejor enseñarles que ese conocimiento que ya traían y que no iban a poder evitar que ellos utilizaran,
mejor lo utilizaran con un conocimiento guiado para hacer algo bueno. Que de alguna manera, si lo hacían para prácticas malas, tratar de convencerlos que mejor lo hicieran con un fin bueno y a su vez pues, convertirlos se puede decir que pues en discípulos de la Iglesia Católica para volverlos exorcistas. Pero pues realmente todo esto se atribuye a la base principal del Gran Grimorio del Papa Honorio III. Ahora, dentro de esto hay algo muy importante que sale a la luz, porque muchos años después de que ya está este Grimorio, de que pues ya Gregorio trata de evangelizar a las personas, que pues también no tiene mucho éxito, porque lejos de haber más exorcistas en el mundo, pues realmente hubo más hechiceros, hubo más magos, hubo más practicantes del ocultismo y el esoterismo. Y pues también ya tiempo después se dio a la tarea en donde el mismísimo Vaticano pues saca un proyecto que se llama Silent Talks, al que se le conoció como los pensamientos silenciosos, en donde ellos agarraban a personas prácticamente indigentes o personas que nadie fuera a reclamar, porque practicaban primero la posesión de demonios con las personas. A propósito, introducían demonios en las personas para empezar a estudiar el comportamiento de la posesión en un ser humano y a su vez aplicar los términos de este grimorio, porque realmente cuando ellos hacían estas prácticas tenían como base este grimorio. O sea, imagínate, el simple hecho ya de introducirle un demonio, un espíritu a una persona, ya con el conocimiento de hacerlo, es porque ya había una base específica de qué hacer. Entonces, este grimorio es todo eso. Este grimorio es el repercutor de muchas cosas, tanto buenas como malas, que te digo, el Vaticano lo tiene totalmente prohibido, pero yo creo que también este manual, en las manos correctas, puede ayudar mucho a contrarrestar todas esas invocaciones. Ahora, yo como uno de los investigadores paranormales de estas ramas, no digo que el invocar a algún espíritu o algún demonio sea lo correcto para contrarrestar a otro demonio, sino que por lo menos yo lo que hice con esta información fue estudiarla a profundidad, leerla, estudiarla y y de alguna manera prepararme para saber cómo contrarrestar este tipo de prácticas. Yo, como siempre lo he dicho, yo creo que las más grandes métodos para contrarrestar las posesiones y esto, para mí han sido las de Dios. Yo incluso cuando he aplicado algún exorcismo y me ha tocado ir a investigar algún tipo de persona poseída, algún tipo de persona pues ya atribuida a algún espíritu, a algún demonio, lo que yo utilizo son los sellos de Dios. Y los utilizo basándome en el hebreo pictográfico. El hebreo pictográfico son los símbolos que utilizaban precisamente los antiguos hebreos referente a las normas de Dios. Y por supuesto, pues en el Salmo 119, que vienen las 22 letras del hebreo aplicados en la Biblia, es como yo aplico cada una de estas oraciones y los sellos para poder contrarrestar tanto las posesiones como las prácticas ocultistas. En este caso, que los amarres, que la hechicería y que todo ese tipo de cosas. Entonces, yo por lo menos podría recomendarte y decirte que es mejor estudiar los términos o las normas de Dios para contrarrestar este tipo de cosas. Pero te digo, como una recomendación, si tú tienes este libro o lo vas a conseguir o de alguna manera pues quieres saber más sobre esta información, te recomiendo que este libro lo leas como un método de literatura, o sea, que no lo leas como un practicante, sino léelo como lo que es, ¿no? Como un lector adquiriendo información y quédate con eso, o sea, quédate con el enriquecimiento cultural que te pueda traer el libro, pero sin ir más allá
de lo que estás leyendo en las prácticas y sobre todo pues con el poder de controlar los pensamientos de curiosidad a saber qué pasaría si tú invocaras uno de estos espíritus o invocaras uno de estos demonios. Entonces, y sí te recomendaría mucho que tuvieras mucho cuidado si tú vas a leer este libro o si es que realmente ya lo tienes. Jason Popson, buenas noches. ¿Qué tipo de maldad podría haber si realizar estas prácticas? ¿Podría traerme consecuencias y esto me sirve para aprender todo esto? Sí, mira, todas las prácticas que tú se puedan realizar en un término oculto son malas. Todas las prácticas que tú hagas dentro del ocultismo son malas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú realmente haces una invocación de lo que sea, ya sea, y eso te lo estoy atribuyendo a que tengas la idea de hacer la invocación en un sentido bueno, porque como te lo digo, este grimorio fue hecho para invocar espíritus y demonios, pero para proteger al exorcista del mal. Entonces, ¿qué sucede? Al final de cuentas, la invocación del demonio o el espíritu sí te puede traer una consecuencia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que te puede traer? La primera, si te va bien, empieza a haber una posesión personal. ¿Qué quiere decir? Que el demonio pues, te posee a ti. Y como lo ya habíamos hablado en otros videos, pues empieza a haber un desplazamiento espiritual. Si empieza a haber un poco de consecuencia más dañina, no solamente puede haber una posesión personal, puede haber una posesión a lo que nosotros le llamamos como los principados. Los principados prácticamente, y lo describe la Biblia, los principados son como los territorios o los lugares que estos espíritus y demonios ocupan. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el lugar ya no es tanto como tu casa, ya el lugar está atribuido incluso a un cuerpo. Entonces, si uno de los principados se extiende, no solamente podría haber un dañino en tu persona, sino en caso de tu familia, empezar a tener también algún tipo de manifestación demoníaca y, por supuesto, empezar a ver un tipo de maldición en tu hogar, en tu trabajo, en tu vida. Entonces, sí puede haber grandes consecuencias muy, muy letales. Y pues la más grande consecuencia, en el peor de los casos, con decirte que tuviste muy mala suerte y fortuna al invocarlo, es que te conviertas en un sirviente de los demonios. Que aunque tú puedas decir, pues yo soy una persona viva, tengo más voluntad, no. Tu alma inmediatamente desaparece, el demonio absorbe tu alma o se lleva tu alma, tu cuerpo queda inerte y quedes a merced de los demonios. Obviamente, no quiero ser crudo, pero la muerte es inevitable, es temporal. O sea, es cuestión de tiempo para que puedas fallecer. Entonces, sí es muy peligroso tener que realizar prácticas de este tipo. Sí te sirve para aprender porque, como te digo, es un grimorio que trae mucha información. Pero yo creo que hay que tener también el parámetro de lo que estamos aprendiendo, porque si tú me dices, te sirve para aprender, pero ¿qué quieres aprender? ¿El ocultismo? ¿La hechicería? ¿Quieres aprender a ser un exorcista? ¿O quieres aprender las prácticas del esoterismo? Entonces, ¿qué quieres aprender? Sí te sirve para aprender, pero ¿qué? Entonces, sí es muy importante tener en cuenta que si, mira, yo en un dado caso te puedo recomendar que dices, bueno, quiero a lo mejor convertirme, a lo mejor no en un exorcista, pero sí por lo menos tener el conocimiento adecuado para protegerme a mí y proteger a mi familia. Yo te recomendaría que sí de verdad investigaras más a fondo quiénes son personas que realmente tienen el conocimiento sobre estas prácticas y que puedas acercarte con ellos con el fin de que te guíen en este tipo de información. Porque te digo, o sea, en una de esas, imagínate, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿sabes qué? Escribo en el internet, ¿sabes qué? Soy aprendiz de estos métodos y me gustaría contactar a alguien que me enseñe. Y en eso te escribe un luciferista, ¿no?
no te va a decir, ¿sabes qué? Soy de iglesia luciferista o soy satanista. Simplemente dice, ah, mira, yo estoy experimentado en estos temas y te puedo ayudar. Tú realmente vas a tener la idea de que, pues, ah, qué buena onda, ¿no? Pues alguien se va a dar a la tarea de enseñarme de aquí y allá, pero sin darte cuenta que ya te estás metiendo en una trampa de la cual ya no vas a poder salir, porque cuando tú te enteres que esa es una sociedad luciferista o una sociedad esotérica, ya no vas a tener la oportunidad de salirte por toda la información que vas a aprender. Entonces sí es muy importante que yo te recomendaría acércate a personas o por lo menos a canales que estén especializados en actividad paranormal y que tengan referencias de realizar este tipo de trabajos. Porque el día de hoy te puedes encontrar con muchos charlatanes expertos en demonología, en parapsicología, en astrología, en el esoterismo, expertos en todo tipo de este tipo de prácticas y pues que realmente lejos de aprender algo bueno, pues vas a aprender algo malo y pues las consecuencias ya para tu vida van a ser muy fuertes. Y entonces, sí investiga bien quiénes son las personas que tienen ya una referencia, se puede decir, en su trabajo, personas que de verdad se dediquen a la actividad paranormal o a este tipo de prácticas y que lleven una referencia, pues se puede decir que buena, ¿no? Una referencia pura. ¿Por qué? Porque si hay maestros que pueden enseñarte estos temas como lo que es, como una clase, como una materia. Pero te digo, puedes encontrarte con muchos hechiceros, muchos ocultistas, que incluso pues te van a decir, pues vente para acá, yo te enseño y el día de mañana, pues lo que querías aprender como método de curiosidad o simplemente información, pues al rato ya eres un practicante del cual ya no puedes liberarte. Entonces investiga lugares o canales sobre personas que se dediquen a la actividad paranormal y que tengan ese tipo de conocimiento, que yo te recomendaría principalmente que esto lo empezaras a buscar con personas religiosas atribuidas ya sea al catolicismo o al cristianismo, que son se puede decir que las dos doctrinas con mayor referencia en prácticas espirituales. Digo, no, obviamente no te voy a decir que todas las iglesias o todos los pastores o padres lo hagan, pero pues por lo menos hay referencias de que dentro de esas dos doctrinas sí hay personas especializadas en el arte de la espiritualidad y que podrían a lo mejor vincularte con alguien que sí te enseñe esta información como algo bueno. Pero bueno, dentro de todo esto, ese es uno de los puntos más grandes que puede haber, ¿no? Entonces, ¿qué conlleva todo este tipo de prácticas? Los espíritus son un poquito más leves de digerir a la hora de invocarlos, porque realmente incluso, por ejemplo, los que son santeros tienen una práctica llamada, o lo que a ellos le llaman el rayado del muerto, que hacen que pues realmente como que plantan o tatúan espiritualmente una oración en tu cuerpo, el cual te sujetan a un espíritu, precisamente a un muerto, para tu protección. Entonces, ¿qué sucede? Estos espíritus pues también están ligados, obviamente la orden original es protegerte, pero pues debe de haber un cierto convenio, porque todas estas prácticas pues no son así como decir, yo lo invoco, que me proteja y ya. Yo siempre que hablo de las invocaciones de espíritus y demonios, siempre traigo muy a referencia el ejemplo del refrigerador con la fruta podrida, ¿no? Que tú puedes dejar, tu refrigerador está lleno de, a lo mejor de frutas, de verduras, con comida sana, rica, y el simple hecho de que haya alguna verdura, alguna fruta podrida, es suficiente para contaminar todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El traer muertos, el traer encima espíritus, implica que en algún momento pues va a contaminar, a lo mejor te va a proteger a ti, porque el pacto es ese, te va a proteger a ti, pero tú no sabes si esa presencia muerta vaya a influir en el camino de tu hijo o de tu hija o de tu esposa o de tus hermanos o de tus padres, ¿me entiendes? O sea, el que te proteja a ti no quiere decir que el beneficio y pues sí, la ayuda sea para todos.
O sea, a lo mejor eso es un pacto que hiciste tú, a ti te protege, a lo mejor no sé, a ti te trae más dinero, pero pues el dinero que tú vas a ganar, pues es el que le va a faltar a tu hijo, ¿no? O el que le va a faltar a tus padres o a tus hermanos. Entonces sí es muy importante pensar en todo este tipo de cosas, ya que conllevan pues grandes consecuencias. Hay otras prácticas esotéricas que conllevan la invocación de espíritus como acompañantes. Una de esas prácticas pues, se les conoce a la brujería o a las brujas wiccas, ¿no? Las brujas wiccas pues son, a partir de ser brujas experimentadas en el arte y el conocimiento de toda esta hechicería, se les atribuye que siempre están acompañadas por lo menos de dos espíritus antiguos que se les conoce, como se los habíamos dicho, los espíritus antiguos pues ya tienen un cierto poder por el tiempo que llevan muertos, o en alguno de los casos, pues estar protegidos por demonios mismos, ¿no? Ya ves que hablábamos, me parece que fue el video anterior donde hablamos de la espectrofilia, me parece fue el tema anterior, de la espectrofilia, que hablamos de las prácticas sexuales con espíritus de demonios, ¿no? Prácticamente, ¿qué hacen? Pues se casan con el espíritu y el demonio para formar un vínculo más fuerte y ser de alguna manera representantes de ese poder maligno, ¿no? Entonces muchos lo hacen y las brujas lo hacen porque obviamente ellas no van a invocar a lo mejor algún demonio de rango menor. La mayoría y de las personas que he escuchado dedicadas a este tipo de cosas, pues atribuyen su matrimonio al mismísimo Lucifer. Entonces, es donde muchos, prácticamente las sociedades esotéricas, como el luciferismo, se ha hecho muy grande y muy famoso, porque dice la bruja, pues si mi esposo realmente va a ser Lucifer y él es el que me va a dar el poder, la fuerza y lo que tú quieras para gobernar y, no sé, ver caer a mis enemigos, pues tienen que ser parte de una de estas sociedades esotéricas, que las más comunes, te digo, pueden ser esa, la satánica, que llevan un conocimiento muy extendido sobre lo que son las prácticas de la sociedad y pues el razonamiento. Prácticamente son grandes maestros de la psicología oscura y pues de la manipulación. Entonces, obviamente, pues te digo, todas estas prácticas sí son muy apegadas a este tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? La gran intención del Grimorio era combatir todo esto, pero se salió de control. Un concilio creado por el Papa Honorio III con el fin y el propósito de generar un concilio de exorcistas capaces, con la licencia y el permiso para poder llevar estas prácticas y ayudar, digamos, a las personas, pero pues al ser un concilio de magos y hechiceros, pues simplemente se robaron la información y pues las empezaron a aplicar para términos destructivos. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que este grimorio sí te puede ayudar. Si lo lees y obtenerlo como información, pues es muy bueno. Como enriquecimiento cultural es excelente este libro, pero yo recomendándote que no excedas ese límite de curiosidad para que realmente puedas seguir aprendiendo y como te lo vuelvo a repetir, si ya tu intención es relacionarte al mundo de la actividad paranormal a detalle, entonces investiga sobre las personas que de verdad se dedican a este tipo de cosas, a la investigación paranormal y sobre todo que realmente sepas que tienen referencias acerca del trabajo que realizan. Porque te digo, sí, de verdad, meterte a una de estas prácticas, una de estas sociedades, es muy peligroso, es letal y simple y sencillamente, pues no es nada grato. Entonces, pues yo les dejo como tip que sí se especialicen un poquito más. Estaba yo durante ahorita esta transmisión que les estaba dando, justamente hace ratito estaba considerando con mi compadre si podíamos regalarles el libro del Papa Honorio III, este grimorio, si estábamos dispuestos a regalárselos para un enriquecimiento cultural. Pero
vamos a hacer esto. Hay personas que realmente sí en algún momento me llegaron a escribir que querían conocer más sobre este tipo de libros prohibidos y ocultos. Digo, este libro está totalmente prohibido por el Vaticano por la gran información que conlleva. Digo, ya ahorita les acabo de explicar el por qué. Pero si te gustaría conocer más sobre este libro y lo que es la práctica total de la formación del exorcista, déjame un mensaje en Messenger y yo con mucho gusto te aclaro tus dudas. Yo con mucho gusto te puedo de alguna manera mostrar un poquito más de información sobre este libro. Y si te interesa ya convertirte en un exorcista, si te interesa ya realmente formar parte de los concilios de purificadores, como les llamó el Papa, de los purificadores para la preparación espiritual, la preparación mental, la preparación psicológica, la preparación corporal, o sea, todo lo que conlleva el entrenamiento para convertirte en un exorcista, pues escríbeme, déjame un mensaje en Messenger y podemos dar cursos totalmente atribuidos a la formación del exorcista para que ustedes lleven un camino más centrado, más experimentado y sobre todo guiado para no confundir las prácticas y las invocaciones con los sellos que se utilizan para contrarrestarlos. Entonces, déjame un mensaje en Messenger, escríbeme o si no, a cualquiera de las redes sociales que tú me puedas seguir en Instagram, en Twitter, sígueme en TikTok, déjame un mensajito y con mucho gusto podremos estar atendiendo tus dudas, tus preguntas acerca sobre el gran grimorio del Papa Honorio III y sobre todo escríbeme con tu mensajito si realmente te interesa tomar un curso de la formación del exorcista. Pero bueno, ya sin más por el momento, pues nada más quiero darles gracias a todos y cada uno de ustedes que se dan y se toman la libertad de seguir mi contenido, de poder realmente formar parte de esta familia de actividad paranormal y sobre todo darles las gracias porque realmente todo esto que hacemos y el equipo de Crónicas Paranormales, pues lo hacemos con mucho gusto para cada uno de ustedes. Yo soy Emanuel Nisi, yo me despido y recuerden lo que dice en la Biblia en Juan 8:32. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hasta pronto.